Bueno, avanzamos entonces con la última parte del teórico de esta semana, que va a ser un poco más breve. Vamos a ver realidad virtual y gamificación, el texto que ustedes tienen de Romina Soto. Brevemente, lo que sería un breve recorrido de la historia de la cuestión de la realidad virtual. ¿Qué es la realidad virtual? Es una simulación computarizada de la realidad. ¿Sí? Esa es una definición que recupera Soto en el texto. ¿Cuál es la historia de esto? Bueno, esto empieza como muchas de las cuestiones de la tecnología informática, de la tecnología de la comunicación, siendo aplicaciones militares, los simuladores de vuelo. El Sensorama fue la primera máquina que tienen acá en pantalla, tienen la fotito de la Sensorama, la primera máquina que se conoce de realidad virtual. Es de 1960. Fíjense ustedes, pasaron 40, 60 años pasaron y todavía no estamos del todo. Si bien ha avanzado muchísimo, sobre todo el último decenio, fíjense el tiempo, ¿no? de desarrollo de la realidad virtual. En 1980 fue adaptada para la industria privada y se empieza a pensar su uso posible en educación. En los 90, con el aumento de la potencia de los procesadores, ¿sí? En los 90 también es donde empiezan a aparecer las primeras máquinas más o menos potentes disponibles para la gente y no solo para aplicaciones militares o megacorporaciones o ese tipo de, ¿no? Porque se empieza a abaratar un poco los costos de procesamiento, los costos, se mejora la tecnología y se abaratan los costos para construirla. Entonces empiezan a aumentar muchísimo la potencia de los procesadores, con lo cual se empieza a poder procesar gráficos cada vez más realistas, cada vez con mayor definición. ¿Sí? Ustedes imaginen que cada píxel es un valor. ¿Vieron cuando hablábamos hace un ratito en la demo de logo de RGB? Es un valor entre 0 y 99 de rojo, de verde y de azul. Y todo eso manejándose permanentemente desde el procesador de la computadora para mostrar esas diferentes proporciones de rojo, verde y azul en la pantalla. Fíjense ustedes, cuanto mayor definición, más chiquitito tiene que ser el píxel. Y entonces se requiere mucho más procesamiento para poder manejar tantos píxeles, ¿sí? A medida que aumentan la definición de las imágenes, el píxel es más chiquito y son más cantidades de píxeles a manejar, más cantidades de puntitos en donde el procesador tiene que decir, en este instante va 0 a 99, va 50 de rojo, 35 de verde y 20 de azul, ¿sí? Por ejemplo, podría ser alguno de los píxeles que están por acá. Entonces esto el procesador permanentemente lo está generando. El procesador y también las placas modernas, justamente para poder solventar esa carga de procesamiento, tienen un procesador, la placa misma, que trabaja en colaboración con el procesador central de la computadora. Pero bueno, a medida que aumenta la potencia de los procesadores, los gráficos empiezan a ser más realistas y empieza a pensarse esta cuestión de la realidad inmersiva, en donde el objetivo es creer que estamos metidos, inmersos en el escenario real. A lo visual y auditivo, que era en principio los comienzos de la realidad virtual, se le empiezan a agregar sensores que tienen que ver con otros sentidos, con el tacto, ¿sí? Entonces eso empieza a trabajarse sobre esas cuestiones alrededor de, sobre el fin del siglo pasado. La realidad virtual puede ser inmersiva, en donde la tecnología desaparece en sí misma, ¿sí? Porque yo creo estar viviendo en ese mundo, donde la tecnología es completamente invisible.
y no inmersiva, donde no hay una experiencia completa, ¿sí? Puedo creérmela de que estoy, por ejemplo, mirando una película. Me creo que estoy en la película, sin embargo, sé que estoy sentado en un sillón o estoy sentado en una silla o tirado en la cama, ¿sí? Pero no es inmersiva 100%. ¿Cuál es la potencialidad y los efectos del desarrollo de estos nuevos instrumentos de mediación? Todavía no lo sabemos, es muy poco el tiempo que tienen de desarrollo, donde empiezan a salir de un lugar mucho más under, mucho más restringido a apropiaciones de capital enorme, donde empiezan a poder circular algunos gadgets que permiten acercarnos a ciertas experiencias de realidad virtual. En la realidad inversiva a la que se está atendiendo, ya no se trata de objetos del mundo empírico, sino de experiencias sensoriales y cognitivas que se dan completamente en lo digital. Con lo cual el uso de esto, no esto en sí mismo, ¿sí? Recordemos siempre alejarnos del fetichismo de la tecnología, el uso que hagamos de esta realidad virtual también va a definir en los contextos en los que insertemos esta realidad virtual, van a influir en su éxito o su fracaso de implementación, ¿sí? A ver, si usamos realidad virtual simplemente para no sé, generar patrones mecánicos cognitivos y sensoriales o vivir sensaciones y nada más que eso, no va a servir mucho. Sin embargo, al ser esta inmersión casi muy parecida al mundo real, en la realidad virtual hay una diferencia respecto de otro tipo de juegos o de videojuegos, que esas estrategias que se generan en el ámbito digital pueden ser transponibles al ámbito real, lo que sucede con los simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo, el piloto puede ser entrenado de manera segura porque no está en el aire, y las estrategias que construye en el simulador son perfectamente transferibles a la realidad por fuera del simulador, algo que no sucede con cualquier tipo de entretenimiento, ¿sí? Entonces, de eso también va a depender cuáles pueden ser los efectos. La realidad virtual eleva casi a lugares impensados de esto que decíamos de cómo lo formal puede crear mundos posibles. ¿Recuerdan cuando hablábamos con Piaget de que una de las características funcionales del pensamiento formal era crear mundos posibles? Bueno, la tecnología de realidad virtual hace posible, a partir de meros comandos como los que en una versión súper elemental vimos en la demo que hicimos de Logo, a partir de esos simples comandos, generar experiencias completas, mundos posibles completos. Ni hablar si sumamos esta tecnología que últimamente ya está dentro de precios que uno no diría accesibles, pero precios que no serían imposibles de llegar, pero por ejemplo las impresoras 3D, donde a partir de escanear un objeto o de diseñarlo en cualquier producto de diseño 3D, puedo generar el objeto real. La impresora 3D, no sé si la conocen, los pueden buscar, hay de hecho en Mercado Libre, obviamente no cuestan baratas, hay de entre las más baratas que vi en Mercado Libre, cuestan como 30.000 pesos, y después hay de 100.000, de 200.000 pesos, bueno, cosas así como muy demasiado inaccesibles, pero la impresora 3D, a partir de los comandos que le da una computadora, tiene como unos hilitos de plástico, creo que hay de resina también, y va generando el objeto concreto. Sí, hace muchos años existía un juego que se llamaba, ay, se me fue el nombre. Eh, bueno, no recuerdo, que
era un juego donde uno se metía como en un mundo virtual, ¿sí? Y entonces creaba objetos. De hecho, había mucha gente que vendía los objetos y la articulación con el mundo real era que esos objetos se vendían en plata de la realidad virtual, pero que era posible cambiarla a plata de la realidad real. Esos objetos hoy dejan de estar en ese mundo digital para, a través de una impresora 3D, perfectamente poder ser construidos como objetos concretos. Entonces, para que vean la magnitud de lo que implica esta creación de mundos posibles a partir de lo meramente virtual. Bueno, ya nos fuimos un poquito de tema, no quiero extenderme tanto porque ya hemos trabajado bastantes cosas esta semana. ¿En dónde se utiliza la realidad virtual? En contextos de capacitación y educación. Es muy frecuente ese uso cada vez más. En muchos casos en el ámbito privado, por ahí en nuestros países todavía está muy lejos de poder aplicarse al ámbito educativo común, sino que muchas veces se utiliza para capacitación y educación dentro de las empresas o, por ejemplo, sin ir más lejos, dentro de una aerolínea, ¿no? Se recurre a ello cuando por algunos motivos no se tiene acceso a la situación real física, ¿sí? Entonces simulo esa situación real de manera segura, de manera controlada. En caso de los simuladores de vuelo es paradigmático. En la medida en que todavía es un desarrollo escaso, todavía los costos son bastante elevados, estamos, podríamos decir, recién en un comienzo de fase de adopción en nuestros países de Latinoamérica. Fuera de estrategias específicas de desarrollo, de construcción del conocimiento, de desarrollo colaborativo, las tecnologías en sí mismo no implican un uso novedoso. A ver, si se usa la realidad virtual como simplemente un cine un poco más sofisticado, la verdad es que no estoy generando construcción demasiado diversa a la que puedo tener a partir de ver una película que no sea 3D, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es importante volver siempre sobre el contexto y el uso con el que se articula la tecnología. Por motivos que todavía no se han desarrollado del todo, las cuestiones que hacen las estimaciones de los espacios, las distancias, las cuestiones que tienen que ver con las coordinaciones visomotoras, con las nociones de profundidad, de equilibrio, no es algo que se recomiende para utilizar con menores de 13 años, ¿sí? Por lo menos es lo que los autores hoy dicen de esta cuestión, ¿no? Y lo que más está aprovechando esta tecnología, estos gadgets que empiezan a circular entre nosotros, es la industria lúdica, ¿sí? Como siempre, cuando hay plata metida en el medio, se producen los desarrollos tecnológicos. Gamificación. ¿Qué es gamificación o gamificación? Este neologismo que no existe en la Real Academia, pero es una manera de pensar el uso de elementos lúdicos o de la lógica subyacente del juego en entornos no lúdicos. Esa es una definición que es bastante favorable, ¿sí? Romina cita en el texto una definición de Autari Amari, no sé cómo se pronuncian esos apellidos, en donde de lo que se trata la gamificación es un proceso para mejorar un servicio utilizando experiencias lúdicas con el fin de asistir a la creación de valor por parte del usuario. Esto es utilizado por las corporaciones, por ejemplo, ¿sí? Para jugar con determinados objetos y poder desarrollar mejoras sobre esos objetos, o incluso es utilizado en las corporaciones para explotar mejor, ¿sí? Vamos a ver que hay un autor que habla de esto, explotar mejor a los trabajadores en la medida de que creen que están jugando, pero en realidad están otorgando más valor a los productos que construyen en beneficio de la compañía. Fíjense ustedes que también
tenemos en Winnicott este personaje que nadie pensaba que íbamos a trabajar en un curso de psicología y epistemología genética. Tenemos los antecedentes. ¿Por qué? Porque Winnicott, con su noción de espacio transicional y el lugar que le da al espacio transicional para la creación y la cultura, también tiene mucho que decirnos, porque justamente para él, incluso del juego que se da en ese espacio transicional en los primeros meses de vida, depende, en los primeros meses de vida, y los espacios transicionales se mantienen como ámbito de la cultura para toda la vida, ¿sí? Pero del juego que se realiza en esos espacios transicionales depende, él dice, la integración psicosomática. O sea, fíjense ustedes qué lugar le está dando a la actividad en esos espacios transicionales de juego, de nada más y nada menos que asegurar la integración psicosomática. Y de hecho, Winnicott considera que el análisis mismo se da en ese espacio transicional de juego. Es un juego de a dos, dice Winnicott, y que permite reparar aspectos que no se pudieron construir adecuadamente en esos primeros espacios transicionales tan importantes para la integración psicosomática. Sí, Winnicott es un evolutivo, en muchas cuestiones es criticado, sobre todo por Lacan, que no tiene una visión evolucionista del psicoanálisis, pero sí Lacan le reconoce esta invención de los objetos y espacios transicionales, porque es ese espacio intermedio de juego en donde se crean los objetos de la cultura. Y por eso me parece que tiene mucho que explotar esta idea que él desarrolla en su texto Realidad y Juego de los años 71, creo que es de 1971, donde él desarrolla el lugar del juego para la creación y la creatividad. Eso yo creo que es algo que todavía desde el lugar de pensar la educación o lo lúdico en educación todavía no se le ha extraído el suficiente provecho. Fíjense ustedes que ya en los 80 Papert toma esta cuestión de los espacios transicionales de Winnicott para pensar lo lúdico, el juego, la construcción, las interacciones que garantizan una construcción colaborativa del conocimiento y de la realidad misma. En la empresa contemporánea se utiliza para mejorar los servicios, la gamificación, y existen intentos de pensar de qué manera podemos aplicar la motivación que genera el juego en las personas para motivar los procesos de aprendizaje y construcción del conocimiento. En este sentido me gustaría destacar una cuestión. Es muy distinto pensar el modo en que el jugar mismo, el disfrutar de estar jugando en sí mismo, permite una construcción creativa de conocimiento, de realidad. Y otra cosa es cómo lo han tomado lo que se llaman las tecnologías persuasivas, como que el jugar dependería por sobre todas las cosas de motivaciones extrínsecas que tienen que ver con las gratificaciones, premios. ¿Vieron las vidas de los jueguitos? Las moneditas que vamos recolectando en algunos jueguitos, ¿no? Como que a partir de esa gratificación, entonces metemos la gratificación, armamos una cuestión educativa donde se introduzca la gratificación. Digo, la motivación que eso genera, me parece que si analizamos más allá del fetichismo de la tecnología, en profundidad esta cuestión, es mucho mayor la motivación de el hacker que juega programando, que juega haciendo lo que hicimos hoy con la demo de Logo, ¿sí? Juega, disfruta el ir haciendo eso, y acá le cambio, y mirá cómo cambia, y acá puedo crear esto. Esa motivación intrínseca a la actividad mismo de jugar y de crear, que para Winnicott son muy similares, ¿sí? En realidad van juntas siempre. Y otra cosa muy distinta es jugar para obtener el premio.
¿sí? Porque fíjense ustedes, en mi caso tengo un caso en casa particular de una persona que le encanta jugar esos jueguitos de... Por ahí pasa horas y horas y horas y horas con los jueguitos del teléfono, ¿sí? Creo que utiliza el Pet Rescue, ¿sí? Y sí, está la motivación de ir subiendo de nivel, de ir teniendo más vidas, de esto, de lo otro, hasta el punto donde llega a estar en el nivel máximo, que yo siempre cargo diciendo de que debe ser que a todos le dice que está un poquito más abajo de ese nivel para que todo el mundo quiera seguir jugando con eso, ¿sí? En donde, ¿qué es la construcción de conocimiento que eso se logra? Prácticamente nula, porque se aprenden a generar ciertos patrones que sí son exitosos en el juego, pero ¿cuánta riqueza cognitiva o de conceptualización generan? ¿Y qué pasa cuando llegué a la culminación, al nivel estoy más arriba que todos los demás? Bueno, ahí deja de jugar. Entonces, esa gratificación del premio o del castigo, te saco la monedita, te doy la vida, te saco la vida, la realidad es que plantea una concepción demasiado conductista de la educación y no se fija en esas motivaciones intrínsecas que hacen a la riqueza de construcción de esos mundos, que por eso yo les traje el ejemplo del software libre, que me parece que es uno de los proyectos colaborativos más exitosos, porque la riqueza que tienen los productos generados, la excelencia que tienen los productos generados dentro del open source, demuestra la importancia de esa motivación intrínseca en el jugar mismo. Si Winnicott decía, es placentero el jugar mismo, el crear es lo que produce placer a las personas, no el repetir los patrones repetitivos para lograr el éxito, que es una concepción, les diría, absolutamente corporativista de pensar el lugar de la motivación, ¿no? Como que es la zanahoria que se pone allí, que no estimula la creatividad, no estimula la creación. También les puse en el campus como ejemplo que cuando pensaba estas cosas, recuerdan ustedes, no sé si ustedes que son quizá mucho más jóvenes, no sé si existe todavía ese cubo mágico donde uno va haciendo las vueltas, ¿sí? La cuestión era encontrar la receta y entonces una vez que estaba la receta uno casi sin mirar podía construir y dejar todas las caras iguales. ¿Cuánto aprendizaje implica eso? La verdad que no sé cuánto aprendizaje implica eso, ¿sí? Entonces es interesante ubicar estas cuestiones porque si no parecería que la motivación del jugar tendría que ver con los premios y castigos. Y en realidad pasa por otro lado. Si tomamos los aportes del construccionismo, tomamos los aportes de Winnicott, los aportes de Papert, ¿sí? ¿Qué son las tecnologías persuasivas que hablamos hace un rato? Son formas de diseñar la tecnología para lograr experiencias lúdicas, gamificadas, para el posterior empleo en el aula. O sea, debe tener metas claras, significativas, pero con alcance no garantizado, ¿sí? Difíciles pero razonables, accesibles con los instrumentos que ya se tienen. Volvemos a conceptos, zona de desarrollo próximo, ¿sí? Tiene que haber un feedback del proceso mínimamente a través del sistema de puntajes acumulativos, de sistemas de puntuaciones. Deben disponer de ajustes de la dificultad que permitan adaptarse a ciertas diversidades de personas. Tiene que tener ciertos efectos sorpresivos o información escondida. Tienen que poner en juego fantasías atractivas y metáforas respecto de las habilidades. Otra vez más, tenemos acá el espacio transicional. El espacio transicional es el espacio de la fantasía. La tecnología en ese lugar funciona como mediatizador de la fantasía, lo que no quiere decir de que necesariamente funcione como motivador de la fantasía, sino que tiene que haber una articulación entre este instrumento de mediación y la fantasía misma, ¿sí? Y generar curiosidad desde lo cognitivo y lo sensorial.
Lo que hablan los autores de tecnología persuasiva respecto de lo que se tiene que tener en cuenta es que no es simplemente agregar un sistema de puntajes a estrategias didácticas anteriores. ¿Sí? Esto que hablábamos de los contextos educativos en donde insertamos estas mediaciones, sino que debe ser diseñado todo el proceso de acuerdo a esos sistemas de puntaje. Desde mi punto de vista, y esto es una apreciación, si se quiere, personal, hay una derivación de esto del texto de Romina, por supuesto, pero esto es pensar las cuestiones con una cierta ingenuidad. Es caer en el razonamiento tecno-optimista de que por sí sola constituye la solución para fortalecer y sostener la motivación, ¿no? Que esta cuestión de los incentivos sea lo único que se utilice para fortalecer y sostener la motivación. Por eso les decía, es importante, esto no está en el texto, si quieren es una posición personal, es preciso ubicar diferencias de valor entre una motivación únicamente generada por la zanahoria puesta adelante y la motivación intrínseca de la tarea misma. Por eso vuelvo una vez más al placer del desarrollador de software libre. No le importa sacar su aplicación antes que otro. Lo que le importa es que su aplicación sea de excelencia, lo que le importa es que esté bien programada en cada paso que da. Lo que le importa es el placer mismo que le genera estar haciendo eso. Eso es lo que me parece que sí es una cuestión que tendríamos que pensar en el diseño de estrategias didácticas que favorezcan el aprendizaje, que favorezcan este tipo de motivación incluso mucho más allá de la motivación por los premios y castigos, que me parece que es una motivación demasiado patriarcal y capitalista, ¿no? Tiene que ver con tener más que otro, tiene que ver con las jerarquías, tiene que ver con ser más que el otro, tiene que ver con el individualismo, con la meritocracia, ¿sí? El valor de la meritocracia y el modo en que obstaculiza el trabajo colaborativo, ¿sí? La meritocracia no es algo que favorezca el desarrollo en colaboración, porque en la meritocracia lo que vale es cómo se salva cada uno, con lo cual lo que vale es que yo le pueda robar a otro algo, hacerlo más interesante, venderlo y hacerme multimillonario, o sacarle a alguien algo, mejorarlo un poquito y hacerme multimillonario. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, la meritocracia no ayuda a que yo disponibilice lo mío para que otros hagan con eso algo mejor. No sirve para eso, porque yo tengo que ser el mejor. Entonces, estos no son valores que me parece que favorezcan ni el aprendizaje, ni mucho menos el aprendizaje colaborativo. Hay que ver qué tipo de transferencias de competencias se pueden hacer de esa actividad lúdica a la realidad. A ver, no sé cuántas habilidades y competencias, no sé, hay que pensarlo, pero da, por ejemplo, jugar al Candy Crush. La verdad que no lo sé. Es para pensar. Discúlpenme, voy. Entonces, también es importante no centrar la motivación en el resultado. ¿Sí? Tanto vieron que se habla, no, yo tengo una orientación a resultados. Sí, está bien, es súper importante la orientación a resultados, pero también es súper importante el placer del proceso. Entonces, cuando pensamos en aprendizajes significativos y colaborativos, no podemos dejar de pensar en los procesos y en el placer mismo, la motivación que se da en el proceso mismo, y no tanto en el premio que viene a colación de tener éxito. Esto hace que se puedan plantear determinadas críticas de la gamificación y la utilización de las tecnologías persuasivas. Por un lado hay un autor que menciona Romina, que es Bogost, que plantea lo que él llama exploitationware. ¿Qué es exploitationware? La gamificación
como marketing, uso de recompensas ficticias, rankings y niveles como modo de mejorar las eficiencias sin aumentar el costo y aumentando el daño psíquico, ¿sí? Lo que usan muchas corporaciones, ¿sí? Estas tecnologías persuasivas basadas en el premio, en premios y castigos, en niveles, en rankings, esto que es tan natural para el sistema patriarcal, capitalista y eclesiástico, es un modo de imponer relaciones de poder que tienen su costo psíquico y además incrementan las ganancias de las corporaciones, ¿sí? La gamificación en equipo, y acá me voy a detener un segundito, ¿sí? Uno podría decir, es la transferencia de la meritocracia individual a la meritocracia grupal. Crea islas y dificulta la colaboración interequipos. A ver, yo trabajé muchísimos años en corporaciones, ¿sí? Y era muy común encontrar que la gente de recursos humanos, ¿sí? Según cómo se llamara en cada corporación, hiciera actividades de integración de los equipos, porque lo que veían era que cada equipo funcionaba por su lado y entonces se guardaban información, no compartían información. Entonces, ¿saben qué hacían? Días de integración en donde organizaban juegos en equipo, juegos del embolsado, juegos, cualquier juego, no importa. Entonces, lo que hacían para integrar, fíjense ustedes desde mi punto de vista, una visión demasiado ingenua, demasiado primitiva de cómo debería hacerse esa integración. Si hay una integración que pueden tener los equipos es en base a la tarea, más que en base a cuestiones que vengan de afuera, extrínsecas. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacían? Sumaban en cada equipo personas de los diferentes equipos. Entonces, supuestamente, trabajando en equipo, en ese equipito, iban a integrarse para luego, cuando volvían a su trabajo en cada equipo, en cada gerencia, por decirlo de alguna manera, estuviesen más integrados con la otra gerencia con la que antes estuvieron en un equipo jugando al juego de los embolsados, por ejemplo. Yo digo el embolsado, pero no jugábamos a los embolsados. Había diferentes cosas y proezas que había que hacer. Bueno. Ahora, ¿cuál era la consecuencia? La consecuencia era de que nosotros como equipo tenemos que hacer cualquier cosa para ganar el premio. Y eso implica no compartir información, en lo posible aniquilar, engañar o eliminar al otro equipo. Entonces, ¿qué hacían? Simplemente acentuaban esos aspectos de el supuesto trabajo de equipo de la competencia, que era el que después se reproducía para que una gerencia lo único que le importara sea la que tuviese mayor eficacia en la resolución de tal problema y saliera el agradecimiento a tal gerencia. Entonces, ¿eso qué hacía? Justamente el camino contrario. Bueno, lo mismo sucede con estas cuestiones de los premios y los castigos cuando no se encuentra en el proceso, en la tarea misma, las motivaciones necesarias. Entonces, al ser una motivación extrínseca, cesa la motivación extrínseca y cesa la actividad misma, con lo cual no continúan los aprendizajes, ¿sí? No continúan los aprendizajes significativos. O en todo caso, los aprendizajes que se hacen para lograr el objetivo, se pierden el placer de disfrutarse a sí mismos en la medida en que se van ejecutando los procesos mismos de enriquecimiento y construcción del aprendizaje. No sé si se llega a entender. En todo caso, en el teórico sincrónico podemos volver sobre estas cuestiones, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto estas tecnologías persuasivas deben basarse en estos modos mecánicos de proceder, de obtener los patrones del éxito y basar la motivación en premios, castigos, niveles y rankings, ¿sí? Como decíamos recién,
estos premios, estos rankings, dificultan el trabajo colaborativo y se pierde esa riqueza de las interacciones. No estimula el aprendizaje profundo ni los emergentes de los entornos colaborativos. ¿Por qué? Porque cada uno o cada equipito trata de cuidarse a sí mismo, de ganarle al otro, y esto pasa a nivel de las empresas. Las empresas no colaboran para obtener el mejor producto, sino que tratan de ser las que sean más exitosas para maximizar sus ganancias y aniquilar a la competencia, por ejemplo, ¿sí? Es toda una cultura de la modernidad, del industrialismo, de lo que supuestamente es la ideología del progreso, que la verdad no apunta al enriquecimiento espiritual, al enriquecimiento de los aprendizajes. Entonces, por eso, cuando pensamos en estas tecnologías, tenemos que pensar en qué contexto se insertan y de qué manera las articulamos de manera tal de que esas tecnologías permitan producir esta motivación intrínseca, este placer del aprendizaje, del aprender jugar compartir, que se da en esos espacios transicionales, mucho más que pensar en un esquema de premios y castigos. Pero bueno, eso es una posición personal, si se quiere. Algunas preguntas, reflexiones, el cómo de utilizar la gamificación en educación es un sistema complejo. Y como vimos cuando vimos sistemas complejos, es un sistema complejo que debe abordarse como mínimo, interdisciplina, en lo posible desde la transdisciplina, con marcos teóricos comunes. No se trata de bajarse un programa de internet y utilizarlo en el aula, porque si yo sigo generando interacciones de la educación tradicional, por más que en lugar de usar lapicera y cuaderno utilice el bloc de notas del teléfono, no va a cambiar en nada la educación. La educación, el modo de construir conocimientos va a ser el mismo, con lo cual no es bajarse un programa y utilizarlo, o usar el último programa disponible, sino diseñar estrategias que favorezcan los aprendizajes. Como diseñar, sí, una experiencia lúdica, aprovechar el placer, pero que exceda el aprendizaje de patrones locales y no oblitere o obture la creatividad, que el espacio transicional sea lo que es un espacio transicional, un espacio para construir creativamente, ¿sí? Que no sea encontrar patrones del éxito, saber la receta para poner el cubo mágico en todos los colores o saber cuál es el modo en el que, aprovechando que está ahí abajo el Candy Crush, tengo que hacer para subir de nivel, sino que apuntar a otras cuestiones. Las narrativas transmedias, de las cuales solo vamos a hacer mención, es un término de Scolari que es muy trabajado en el texto de la profesora Salazar, implican consumir también los entretenimientos desde diferentes fuentes, que implica dar una nueva forma al consumo de entretenimientos. Entonces tenemos que estar muy advertidos respecto de si continuar siendo entretenidos de esa manera es realmente algo que nos sirve para construir conocimiento, o tenemos que tratar de innovar las formas en que obviamente no vamos a poder modificar cuestiones que ya son supernaturalizadas y culturalizadas, y no vamos a hacer un cambio radical y pasar de la transmedialidad a cómo se estudiaba antes, no, de ninguna manera, pero sin embargo sí tenemos que pensar cuánto de esta transmedialidad apunta a simplemente la reproducción del statu quo, reproducción de patrones de éxito, y cuánto puede apuntar a la creatividad, a la creación, que es en donde los aprendizajes van a ser más significativos. Siempre el usuario es la convergencia de estos diferentes canales. Ahora hay que ver de qué manera pensamos al usuario convergente dentro de estrategias que favorezcan los aprendizajes colaborativos y significativos. Digamos, hay mucho por hacer, y para poder hacer con eso no podemos limitarnos a decir, bueno,
la gente pasa mucho tiempo jugando. Entonces veamos que esa misma motivación, ¿cómo hacemos para meterla en educación para que pasen mucho tiempo educándose? No, van a pasar mucho tiempo jugando, porque van a querer pasar mucho tiempo jugando, nada más. No porque ponga premios o castigos, eso va a por sí mismo generar formas originales de construcción del conocimiento, y mucho menos cuestiones colaborativas, ¿no? Entonces, bueno, son muchas cuestiones, muchas preguntas que hacen a este uso de la gamificación y de las tecnologías de persuasión o tecnologías persuasivas para ver de qué manera las articulamos para que la educación pueda efectivamente ser ese espacio lúdico, transicional, ese espacio intermedio que da lugar a la creación, que da lugar a la creatividad, que trataba de pensar Papert con su logo y con otras cuestiones que ha pensado respecto de cómo pueden darse aprendizajes en colaboración, aprendizajes significativos. Bueno, con esto cerramos estas últimas temáticas. La idea era simplemente hacer una introducción a estas cuestiones y que no queden en meras palabras, y que siempre tratemos de pensar, cuando pensamos de qué manera se construyen los conocimientos, de qué manera los aprendizajes son más significativos, siempre tratemos de ir más allá del fetichismo de la tecnología. No es el objeto tecnológico en sí mismo el que va a generar ningún cambio, ni decir, bueno, voy a usar la última aplicación que salió. No, no es eso, sino es el modo en que articulamos estrategias de gamificación que permitan que la tecnología como mediador potencie la construcción colectiva en colaboración y significativa para cada uno de los aprendizajes, para cada uno de los protagonistas de los aprendizajes. Bueno, espero que les haya servido. Muchas gracias.